estuvieron previamente en contacto con el virus, pero no me sirve para diagnóstico porque estoy haciendo IgG. Pero acá hay que aclarar algo. Al día de la fecha no sabemos si los anticuerpos que confiere la enfermedad son protectores contra futuras infecciones. Es decir, espera Florencia, que me están diciendo los chicos. sí. Ok. Diego, ¿estamos saliendo al aire? ¿Estamos bien? Parece que recién estamos comenzando entonces. Parece que recién estamos conectando al aire y... A ver, ¿podemos confirmar que estamos al aire? Sí, Omar. Diego, Sí, Omar, ¿cómo están? al aire? Buenas tardes. Sí, Omar, estamos ahora recién ahí. La verdad que ha sido un gran problema hoy las transmisiones. Recién estamos comenzando. Recién ahora, exactamente. Entonces, recién estamos conectando al aire. Ahí está. Bueno, entonces, Dieguito, muchísimas gracias. ¿Podés entonces hacer la presentación de los speakers de hoy? Y sí, bajar tu volumen. Podemos hacer las presentaciones de nuevo. Vamos a comenzar abusando de la paciencia de todos ustedes que nos están mirando y también, sobre todo, de nuestros médicos y queridos amigos. Vamos a dar ahora, sí, formalmente el inicio de esta transmisión. Gracias por la paciencia. Como ya lo hemos dicho, lo que pasa es que ustedes no lo vieron. La buena voluntad propone y la tecnología dispone. Nos van a acompañar en el día de hoy grandes amigos y grandes profesionales, son parte del equipo del comité asesor que acompaña y aconseja al presidente de la Nación y a su equipo sanitario. Ellos son, empezando por Florencia Kahn, médica infectóloga de la UBA, subdirectora médica del Centro Médico Huésped, miembro de la Comisión de Vacunas de la SADI, presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, SABE, y miembro también del Comité Científico de la Fundación Vacunar. Gracias, Florencia, por estar allí. Nuestro querido amigo Gustavo Lopardo, médico infectólogo, profesor de enfermedades infecciosas UBA y de la carrera de especialista de CEMIC, es coordinador docente de FUNSEI, también es consultor del Servicio de Infectología del Hospital Bernardo Hussein de Vicente López y fue expresidente de la SADI y el hombre que tuvo a su cargo la Secretaría de Comunicación de nuestra sociedad científica. Así que, Gustavo, como siempre, un paso adelante. Muchas gracias. Javier Farina es médico especialista en infectología y medicina interna, es director del Comité de Infectología Crítica de SATI, miembro de las comisiones de IACS y UAR de SADI, infectólogo de planta en el Hospital de Alta Complejidad Cuenca Alta Samic y del Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Gracias, Javier. Finalmente, Tomás Orduna, médico infectólogo tropicalista, jefe del Servicio de Medicina Tropical y Medicina del Viajero del Hospital Muniz de Buenos Aires, subdirector de la carrera de médico especialista en infectología en la Facultad de Medicina de la UBA, profesor asociado de la Universidad de El Salvador, profesor adjunto de la Universidad Favaloro y expresidente de SLAMBI. Con todos ellos los vamos a dejar a nuestro presidente, el actual presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, el doctor Omar Sued, no sin antes agradecer al laboratorio Janssen, que es el que permite que se desarrolle esta actividad. Omar, ahora sí, finalmente, todo tuyo. Bueno, finalmente, muchísimas gracias. Perdón, disculpa a todos. Ha sido un día un poco caótico en todas las redes. Aparentemente hay algún problema de conectividad, pero bueno, finalmente hemos logrado salir y eso nos dio la ventaja de que se está sumando permanentemente más gente y hemos podido recuperar casi toda la gente que en el link anterior no había podido llegar. Para mí es un honor, para mí es un placer volver a estar aquí otra vez, la segunda reunión con los asesores presidenciales. Teníamos la semana pasada a 3 excelentes maestros y hoy a 4 excelentes también compañeros más jóvenes. Digamos, en la reunión de la semana pasada era realmente, digamos, los estándares más altos de historia y de experiencia que teníamos en la Sociedad Argentina de Infectología, y hoy con realmente compañeros que están trabajando en el día a día, en la primera línea y con mucha experiencia. Y de todos ellos, obviamente, quiero agradecer en particular a Gustavo Lopardo, quien es el responsable, el culpable,
que yo esté colaborando en la SADI cuando me convocó hace 8 años para ser parte de su comisión directiva, y que hoy, gracias a su apoyo, su mentoría, me ha permitido también ayudar a colaborar desde mi lugar ahora como representante de todos los socios. La SADI tiene entonces 8 de sus socios dentro de la comitiva de comité de expertos del Consejo de Expertos del Presidente. Eso es una gran responsabilidad y también un gran honor. Pero bueno, menos solemnidad, vamos a recibir a todos, muchas gracias. Estamos aquí, estamos con Florencia, que también es mi jefa en el Centro Médico Huésped. Entonces queríamos arrancar con una de las preguntas que están haciendo, ya habían hecho muchos la semana pasada y no habíamos podido contestar, y que siguen haciendo, y estoy viendo también en el chat preguntas relacionadas a esto. Fundamentalmente al valor que tienen las pruebas serológicas en el manejo de esta infección. Sabemos que tenemos pruebas de ELISA que se hacen, que buscan IgG, y que tenemos pruebas rápidas, algunas de IgG y otras de IgG-IgM. Entonces, Florencia, ¿nos podés orientar cuándo, en qué escenario se pueden utilizar, para qué se pueden utilizar estas pruebas? Bueno, muchas gracias, Omar, muchas gracias a la SADI por la convocatoria para este webinar, y vamos entonces a empezar hablando un poquito de lo que son las pruebas virológicas, es decir, que permiten detectar la presencia del virus a través de la presencia del ARN del virus a través de la PCR, que son pruebas para hacer diagnóstico en pacientes que tienen síntomas compatibles. Detectan, como dijimos, el genoma del virus, y implica una técnica de alta complejidad porque se necesita un laboratorio con seguridad biológica tipo 2 certificada. Después tenemos lo que son las pruebas serológicas, que lo que miden es la respuesta inmune hacia el virus. Pueden medir IgM, IgG o medir solo IgG. Este tipo de pruebas, como todo tipo de prueba diagnóstica, uno cuando lo hace tiene que pensar qué va a ser conectado. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta que tanto IgM como IgG empiezan a elevarse hacia el séptimo día, tenemos que tener en cuenta que para el diagnóstico nosotros vamos a usar la PCR y que nos pueden servir este tipo de pruebas serológicas, sobre todo las que son solo de IgG, para decir que una persona estuvo en contacto con el virus, ¿sí? Lo que nos va a permitir es hacer estudios epidemiológicos, estudios de cero prevalencia, pero recordemos que aún no sabemos si los anticuerpos que confiere la infección por COVID-19 son anticuerpos neutralizantes, es decir, si nos protegen contra futuras infecciones. Así que el concepto de pasaporte de inmunidad no lo podemos tener en cuenta. No es como en el sarampión, que una persona vacunada o que recibió o que tuvo la enfermedad, sabemos que está protegida contra futuras infecciones. En el caso del COVID-19 no lo sabemos, por lo tanto, sí lo que nos permite es hacer estudios de prevalencia. Recordemos también que si hacemos un estudio de IgG o IgM antes del séptimo día, nos va a dar negativo, y eso no significa que esa persona realmente no tenga el virus. Así que, digamos, sabemos que la sensibilidad para detectar anticuerpos aumenta a partir del día 7 y que, digamos, la serología sola no tiene que tenerse en cuenta ni para confirmar ni para descartar un caso. Y, digamos, en este sentido es importante diferenciar ambas cosas. Si yo tengo una serología que mide IgM, tengo una IgM positiva, con o sin presencia de IgG positiva, tendría que, digamos, confirmar ese diagnóstico con otra metodología. ¿Sí? Pero acá lo importante es saber que la PCR es para infección aguda y que el otro extremo, que serían las pruebas que solo detectan IgG, es para infección pasada, que no necesariamente implica que estoy protegida contra futuras infecciones. Entonces, digamos que en el manejo del paciente seguimos considerando la PCR el gold estándar para el diagnóstico, y estas pruebas nos pueden seguir sirviendo eventualmente para ver si hay circulación o no hay circulación, y eso nos puede ayudar a enfocar mejor las tareas
preventivas, por ejemplo, en las provincias donde no hay casos, en las provincias donde hay muy pocos casos, como para hacer un poco de vigilancia epidemiológica. ¿Estamos de acuerdo entonces? Sí, sí, y también, por último, aclarar que justamente para ver el nivel de circulación sí nos sirven las pruebas serológicas, pero no tendría sentido, por ejemplo, utilizar la PCR en pacientes sin síntomas para buscar, para ver circulación. Para ver circulación usamos los estudios serológicos y la PCR tiene sentido hacérselo a pacientes con síntomas o a contactos estrechos de estos pacientes. Ok, bueno, entonces ya sabemos que el diagnóstico, muchas gracias, sabemos que el diagnóstico es con PCR, que las pruebas serológicas van a ayudar, pero tenemos que cuando abordamos el diagnóstico, como decía Florencia también, uno se enfoca con la definición de caso, que es la posible sospecha clínica, que nos enfoca a la sospecha clínica, que en los lugares donde hay circulación es fiebre más algún cuadro respiratorio cualquiera, y en personal de salud o personal esencial con fiebre sola alcanza para juntar, digamos, la definición, para hacer la definición de caso de COVID. Tenemos que hacerle la prueba. ¿Qué hacemos, Tomás, vos que sos un experto en dengue, en enfermedades tropicales, para tratar de definir al inicio, antes de tener los resultados de esa PCR, para saber si un paciente tiene dengue o tiene COVID? ¿Qué medidas tenemos que tomar en cada caso o si tenemos que seguir considerando los dos diagnósticos en ese mismo momento? Tomás, no te escucho. Tomás, creo que tienes que abrir. Ahí está, ahora sí. Hola, ¿qué tal a todos? Gracias por la invitación. Es un problema importante que se da en grandes extensiones del mundo, la coexistencia de transmisión de dengue con COVID. Los primeros informes que tuvimos con alguna situación que hizo ruido fue en Singapur, donde hubo tanto pacientes con... Bueno, hubo una confusión, se diagnosticaron pacientes como dengue positivo que después terminaron teniendo COVID. Hoy en realidad lo que se acepta también es que tuvieron las dos infecciones al unísono, los primeros dos casos publicados en Singapur, porque en regiones con alta tasa de transmisión histórica de dengue, como puede ser Singapur, puede ser Brasil o puede ser ya hoy día nuestras propias regiones de transmisión endémica, que este año han sido muy poderosas, con 45.000 casos notificados, la llegada de otro patógeno puede hacer esto, que haya coexistencia. Puedo tener la mala suerte de recibir un inóculo por mosquito de dengue y al mismo tiempo tener un contagio de COVID. Sí, claro que puede pasar. Desde el punto de vista clínico, uno se ha basado, y esto nos pasó en las últimas 3-4 semanas con varios diagnósticos de dengue, donde esta suerte de selección para pensar por qué primero buscar dengue y dejar en suspenso COVID tuvo que ver con la cuestión clínica, como vos mencionabas. La primera cosa es, raramente, muy raramente, un cuadro febril con tos sea por dengue. Un cuadro clínico con fiebre y dolor de garganta, raramente, pero un poco menos raramente, porque hemos tenido pacientes en las diferentes epidemias de dengue donde la odinofagia estaba ahí presente mostrando algún impacto en la mucosa. Pero fiebre con tos y odinofagia me inclinan fuertemente para pensar en algo respiratorio. Fiebre sin tos, sin odinofagia, me puede, en la época que están las dos transmitiéndose al mismo tiempo en el ecoespacio, puedo pensar un poco más en dengue. Ahora, ¿qué es lo que tendría que hacer? Evidentemente, en época en la cual hay COVID y sabemos que debemos hacer una contención de la potencial transmisión de COVID, yo debería manejar a ese paciente con el barbijo, con el lavado exhaustivo de manos, aunque yo esté pensando que se trata de dengue porque no tiene signosintomatología respiratoria, hacer rápidamente las pruebas que pueden ser biología molecular en menos de 6 días, que puede ser la búsqueda de NS1, o si fueran más de 6 días, bueno, si más de 6 días tiene fiebre, raro que sea dengue, podría ser COVID, pero el punto fundamental es en los primeros días, en donde la consulta en esas primeras 48 horas de fiebre, decaimiento, pueden estar las dos situaciones confundiendo. Hay una alerta en el mundo que donde circulan incluso otras patologías que todavía no hemos visto cómo interactúan. Malaria, por ejemplo, en regiones de la cuenca amazónica donde ha llegado COVID en Iquitos versus
que está produciendo, entre paréntesis, muchísima mortalidad en Iquitos, junto con malaria, por ejemplo, cuando ingrese de otra manera con más fuerza al África, donde hay muchísimos países con circulación de malaria. ¿Cuál es el problema con COVID? COVID requiere de un diagnóstico que no es rápido, que es muy caro y que tiene cierta complejidad que lo da la biología molecular. Entonces, si la clínica no es sospechosa de COVID por la ausencia de patología respiratoria, comienzo con los patógenos locales históricos, como sería dengue, que era tu pregunta. No me quiero olvidar de malaria por la gran circulación en muchos lugares del mundo, con el escudamiento del paciente, porque puede que o no sea dengue o malaria y sea COVID, o pueda tener las dos infecciones. Pero sin dudas va a haber una zona de grises. Por eso lo más importante es el tema del escudamiento del paciente para evitar contagio del equipo de salud. Claro, entonces eso es lo que decías antes, lo de la contención, la importancia de que aunque vos creas y tengas toda la ficha por la plaqueta, por la fiebre, que puede ser dengue, en todo caso ahí ya poner tenés el laboratorio, tool, ¿no? Ahí podrías agregarle laboratorio, que es un diagnóstico que te puede ayudar. La leucopenia. Pero igual no hay nada que sea tan patognomónico, ¿no? Entonces ahí patognomónico no hay, porque es más, ha habido pacientes con rash y COVID, que vos lo pensarías fuertemente para dengue. El compromiso hepático, por ejemplo, que se ve habitualmente en el dengue sin hepatitis grave. En el dengue estándar, vos tenés generalmente el toque hepático. Te aumentan TGO, TGP por 3, por 4. Se puede ver también en COVID. 1 de cada 3 pacientes con COVID tienen toque hepático. Por lo tanto, el laboratorio también con cuidado. Probablemente una linfopenia extrema sea un poco más realmente orientadora de COVID, porque es muy raro que tengas linfopenia en el modelo de dengue. Sí. Pero todo esto es una sumatoria con muchos grises, por eso lo más importante es protección del equipo de salud. Exacto, y si uno tiene duda, en todo caso ponerle el tool y el repelente a la persona hasta que tenga el COVID negativo. Si es época de transmisión, claro. Sí. Entonces, bueno, es realmente fascinante, porque a veces son casos clínicos que son complejos y uno tiene, lamentablemente, capaz que está casi seguro que es dengue, pero tiene que seguir en medidas de pandemia y en épocas de contención, tiene que seguir siguiendo ese protocolo, porque a veces tiene digamos, a veces puede tener sorpresa y después va a ser tarde. Gustavo, gracias por estar. Y gracias siempre por tu simpatía. Entonces ya tenemos el tipo diagnosticado. Y si tenemos la persona ya identificada y diagnosticada, tenemos que tratar de pensar cómo estadificamos, porque hoy por hoy tenemos una potencial pauta de tratamiento, que vos nos dirás si crees cuáles son los indicios para sostenerlo, si la vamos a revisar o no. Pero hay que definir si está en leve, moderado, grave, muy grave, ¿no? Entonces, ¿cómo estadificamos y qué decidimos con respecto a las potenciales terapéuticas específicas para el virus? Muy bien. Buenas tardes, Omar, el resto y a todos los que nos están escuchando. Siempre es un gusto participar de estas actividades organizadas por la Sociedad Argentina de Infectología. Y en el contexto de la pandemia, aprendemos todos los días. El sábado pasado escuchábamos algunas opiniones en cuanto a las políticas de salud. Ahora, hoy estamos en lo más técnico y Florencia nos habló de cómo diagnosticarlos, Tomás de diagnóstico diferencial, y todos los días vamos aprendiendo. Y yo voy a hablar primero de cómo estratificar a estos pacientes. Y no hay un concepto absoluto, pero a mí me gusta tomar quizás la definición que hace el Instituto Nacional de la Salud de los Estados Unidos, que es bastante simple. Y nos dice que los casos confirmados son leves cuando existen síntomas respiratorios altos, pero con imagen respiratoria normal, placa o tomografía. Son moderados cuando a los síntomas respiratorios se suma una imagen radiográfica o tomográfica patológica, pero sin trastorno en la función pulmonar. Si lo hay, será un caso severo, porque la saturación está por debajo del 93%, porque el paciente tiene una PAFI menor a 300, porque tiene una extensión radiológica muy marcada. Y será un caso crítico, el paciente muy grave, chocado, en ARM o en disfunción orgánica múltiple. Entonces, entendiendo que hay casos leves, moderados,
severos y críticos, eso nos va a servir un poquitito para decir, bueno, ¿a quién tratamos? Insistiendo en que en esto no hay consenso absoluto. Para la indicación en particular de antirretrovirales, si vemos las guías que hay hasta ahora, y usamos las guías porque no existe ninguna evidencia clara a favor de ningún tratamiento antirretroviral hasta el momento, algunas guías son muy conservadoras. El NIH, la guía canadiense o la Sociedad Americana de Infectología, que dice, solo trate a su paciente si puede hacerlo en el contexto de un ensayo clínico. En el otro extremo pondría a los españoles, que son bastante más generosos a la hora de recomendar algún tratamiento y en sus guías, que ya tienen bastante tiempo. Las guías españolas publicadas son del 3 de marzo. Y en esta epidemia, este virus que antes de ayer cumplió 4 meses, descubierto el virus fue descrito el 7 de enero, 2 meses son una eternidad. Pero en las guías de los españoles, ellos daban tratamiento a casi todos los casos confirmados. La única excepción era el paciente leve y sin comorbilidades. De moderado o comorbilidades para allá trataban a todos. Y en este sentido hay distintas opciones. Por ejemplo, el Mass General agrega algo que me parece muy importante, porque hasta yo hablé de la severidad en base a síntomas y radiografía. Pero para ustedes no sería lo mismo una persona de 78 años con EPOC y dímero D alto que un joven de 24 años sano y con un laboratorio normal. Entonces creo que lo que agrega el Mass General en cuanto a edad, que probablemente hasta la evidencia actual sea el factor más fuerte asociado a mala evolución, y una serie de comorbilidades que seguramente todos conocen, y las alteraciones del laboratorio que sabemos que predicen mala evolución. Los podemos poner de alguna manera en esta ensaladera en la cual vamos a decidir a quién tratar o no. Sadi, cuando trabajó con el Ministerio de Salud de la Nación en decidir qué opciones de tratamiento podía haber con lo conocido hasta ese momento, considero recomendar a lo que hoy definiríamos casos severos o críticos, es decir, con imagen pulmonar y con deterioro gasométrico, básicamente una saturación por debajo del 93%, y de ahí para allá casos más severos. A la hora de tratar, Omar, antes de pensar en antivirales específicos, hay que pensar en lo que pasa en la práctica. Cuando nosotros tenemos un caso sospechoso, que en la mayoría de los centros que trabajamos no tenemos en un par de horas el resultado, si el caso es moderado, tenemos a alguien con fiebre de tos y una imagen pulmonar patológica. Y si eso es neumococo, todos sabemos que es mejor darle tratamiento, porque si no lo hacemos, probablemente se va a morir. Hay estudios que muestran que hasta el 30% de las neumonías neumocóxicas pueden dar infiltrado intersticial. Así que creo que todos le haremos de inicio, al menos un betalactámico. Después agregamos el macrólido, no, dependerá de la severidad. Pero creo que si el paciente tiene posteriormente una confirmación de COVID, la imagen es intersticial y hay poca sospecha de que sea neumonía bacteriana, es un buen momento para suspender el tratamiento antibiótico porque la coinfección bacteriana más COVID es inusual. La segunda, ya estamos en mayo, y el otro punto es la gripe. Y este año, como era de esperar, si estamos casi todos en casa, si los chicos no están yendo al colegio, hay muy poca circulación viral. El 80% de los casos, semana 16, que fue hace unos días, el 80% de los casos diagnosticados de virus respiratorios por el Malbrán son COVID. El segundo virus es adenovirus. Este año, con los chicos en sus casas, casi no hay sincicial, que en mayo debería haber muchísimo, y un bajo porcentaje de todas las muestras ambulatorias y hospitalizadas hechas para COVID, menos del 2%. De los hospitalizados, 1.6%. Quiere decir que la posibilidad de que su paciente, si tiene COVID, tenga gripe, es bajísima. Así que antibióticos de inicio y suspender ante la confirmación. Si no podemos hacer la PCR o el estudio específico para gripe, por ahí empezar con el Soltamivir, pero una vez que se confirma COVID, saber que la coinfección es muy inusual. Entonces, luego de eso empezamos con antivirales, algunos son también antirretrovirales, y pensar y tener claro que no existe ninguna evidencia clara hasta el momento. Y yo voy a tocar 2 de los antivirales, Omar, ahora, porque después, para hablar de hidroxicloroquina frente a un experto en malaria, yo ahí en la pantalla lo tengo abajo mío a Tomás y me da vergüenza delante de hablar de una droga antimalaria. Entonces yo voy a tocar primero Remdesivir, la droga que pareciera por el momento tener más lugar. Y fíjense que Remdesivir tiene 3 estudios que conocemos. El primero fue un estudio compasional. 53 pacientes sin grupo control. Y cuando no tenemos un grupo control, la conclusión que podemos sacar realmente es muy, muy pobre. El segundo estudio es el estudio publicado por el grupo chino,
o sea, 237 pacientes, en un ensayo aleatorizado y controlado 2-1, así que hubo probablemente como 160 que recibieron Remdesivir, y ese estudio no mostró beneficios clínicos. Pero me parece que hay algunos puntos que son interesantes analizar cuando veamos estos estudios y vamos a ir aprendiendo cómo leerlos. La primera es que es clave analizar a quién estamos dando la droga. Entonces, ver la edad media de los pacientes, sabiendo que la edad es el factor. En este estudio, la edad media de los pacientes era 65 años. El segundo es cuál es la severidad en el momento del inicio. Y en este estudio, el 80% estaban hospitalizados y requerían oxígeno a bajo flujo. Eso quiere decir que en general no eran pacientes severos. Y el tercer concepto es cuándo le dieron la droga, sobre todo si son drogas antivirales. Y recordemos que en este estudio la mediana de inicio de tratamiento fue a los 10 días, en nuestra consideración bastante tarde. Yo veía el Excel de mi hospital entre el momento de inicio de los síntomas y cuándo diagnosticábamos. Mucho menos tardamos. Están algunos que consultan 1 o 2 días después, otros que 6 o 7, pero realmente iniciar a los 10 días parece bastante tarde. Y en este estudio, el estudio de Remdesivir publicado por los chinos, el punto final primario era el tiempo a la mejoría clínica y no mostró beneficios. En términos de mortalidad, no mostró beneficios. Y en términos de detección viral tampoco. Segundo estudio de Remdesivir. Y el tercero, que tuvo tanta prensa, nos llevó a la FDA a una autorización rápida de Remdesivir. Un gran estudio hecho en Estados Unidos, 1.067 sujetos, Remdesivir versus un grupo placebo, y el punto final primaria era la mejoría clínica, y hubo un 31% de acortamiento del tiempo. 11 días para los sujetos en rama de intervención, 15 para el grupo placebo. Tendencia a disminuir la mortalidad, pero no mucho. Pero no les puedo contar más de este estudio porque no está publicado. Hasta hoy a la mañana yo revisé el New England y llama, seguro que los americanos lo van a poner en New England, nos llama, hasta hoy a la mañana no estaba publicado. Entonces, ¿qué edad tenían esos pacientes? ¿Qué nivel de severidad? ¿Con qué frecuencia tenían comorbidades? Sabemos que la FDA lo leyó, pero nosotros no tuvimos acceso. Así que, por el momento, Remdesivir, actividad antiviral, ya aprobada por FDA, pareciera ser la más provisoria, pero ninguno de nosotros vamos a poder darla hoy porque no nos podemos en el país. La segunda droga que quiero analizar con ustedes de actividad antiviral es lopinavir, ritonavir, una droga que ya sabíamos desde otro coronavirus, SARS, MERS, que tenía actividad. Una actividad que no es óptima antiviral y todos conocemos el estudio más grande publicado, otro estudio llevado a cabo en China, casi 200 sujetos, 100 al grupo lopinavir-rito y los otros 99 al grupo placebo, y en ese estudio tampoco se mostró mejoría en los mismos términos, mejoría clínica, mortalidad o disminución de la detección viral. Y acá, ¿cómo eran los pacientes? En el otro estudio chino yo les comenté que la mediana era 65, acá es 58 años. 70% en estos tenían un cuadro hospitalizado con oxígeno a bajo flujo, es decir, que no eran muy graves. Y a todos nos sorprendió que el inicio promedio de la droga era el día 13, y estamos dando una droga antiviral, lo cual probablemente en los estudios que hoy se están realizando, uno de los mandatos que tenemos es si las drogas que damos tienen actividad antiviral, pretendamos darlos más precozmente. Vamos a seguir con drogas, porque yo no quiero hacer un speech más largo que esto, así que yo hablé un poco de a quién tratar. Probablemente la mayor evidencia está a favor de tratar los episodios severos, es decir, imagen radiológica patológica con deterioro gasométrico, o críticos, shock a reno, disfunción orgánica. ¿Con qué? Dependerá de lo que ustedes tengan. La evidencia más fuerte a favor de Remdesivir, todavía no disponible. La evidencia para lopinavir-rito, bastante débil por el momento. Existen algunas otras opciones y creo que Omar que podemos escucharlo un poco. Sí, creo que sí, pero te quería puntualizar eso con vos. Entonces uno, antes de pasar, de hecho la ITSA había recomendado en su última guía usar solamente, utilizar los protocolos clínicos cuando uno piensa en ofrecer tratamiento, por lo que vos decís, que en pacientes, digamos, es innegable que si uno tiene un paciente grave, tiene que hacer todo lo posible, y por eso es que el Ministerio aprobó la utilización de medicación con esta limitada evidencia para pacientes graves, pero en pacientes leves y moderados quizás todavía nos falta información, pero también quizás, y es lo que te quería preguntar,
es el escenario donde actuaran mejor. Digamos, tendríamos que estar alertas esperando resultados de algunos estudios para ver si Remdesivir o Lopinavir tienen una performance mejor todavía que la que han mostrado hasta ahora, porque ambos, digamos, han mostrado, digamos, Remdesivir parece ser mejor, pero tampoco es espectacular, pero también fue probado en etapas avanzadas, ¿no? Aparentemente. No sé qué pensás de eso. Creo que tenemos muchas cosas todavía por aprender y que podemos tener por ensayar. Claro, así que hay que estar con los ojos abiertos. Definitivamente. Analizar, recuerden que hace 2 meses estábamos todos preocupados por la hipertensión arterial como factor asociado con mortalidad. Hoy cada vez se habla menos de ese tema. Claro. Y analizamos el estudio del INDEC de factores de riesgo publicado en octubre de 2019. Los adultos mayores en la Argentina tienen una prevalencia de hipertensión arterial que es más del 60%. Entonces no es raro que los chinos, que eran casos críticos, el 45% fueran hipertensos, porque tiene que ver con prevalencia de la enfermedad en la población. Claro. Está claro por el momento que el factor de riesgo más fuerte en relación a mortalidad es la edad. Entonces va a ser muy importante analizar la severidad inicial del episodio y cuál es el grupo de edad que se beneficie más con tratamiento. Y eso creo que sin duda lo estamos aprendiendo. Pero además, quisiéramos tener resultados de cuando hablamos de drogas antivirales. Después Javier nos va a hablar un poco de cuando ya se desencadenó la tormenta de citoquinas, pero uno quisiera dar un antiviral bastante más frecuente, ¿no es cierto? Nadie trataría neumonías por neumococo con medida de inicio al 10º día o el 13º día. Si damos drogas totalmente. Infección aguda, y ya todos conocemos los triangulitos de la replicación viral y de la tormenta de citoquinas, preferiríamos tener evidencia más precoz. En el estudio más grande, el de 1.063 pacientes de Estados Unidos, que permitió que la FDA la aprobara al Remdesivir, yo no conozco esos datos, no, están publicados. Exacto. Creo que fue la media o mediana de inicio de la. Ojalá que eso nos permita. Hoy creo que quienes no dispongan de ensayos clínicos, el primer punto sería que habría que limitarse a tratar los episodios severos y los episodios críticos, teniendo en cuenta también la edad de la población, donde edad mayor de 60 o comorbilidades y laboratorio patológico, un condimento a tener en cuenta. Bueno, entonces ahora vamos a volver con Tomás también en un ratito para hidroxicloroquina, pero antes, ya que estamos con Javier, que lo tengo justo al lado de Gustavo en la pantalla. Javier es nuestro terapista en la SADI. Vamos a... También, como decía Gustavo recién, hay mucha información que va cambiando, y al inicio decíamos que preferimos no utilizar corticoides. Entonces hay que definir un poquito más si los corticoides sirven o no sirven, cuándo deberíamos utilizar corticoides, por qué, y cuáles otras opciones también tenemos así en pacientes, y en qué momento del paciente, hablando de esta estratificación que hizo Gustavo recién. ¿Por qué no nos contás un poquito qué pensás? Bien, bueno, muchas gracias por la invitación, un saludo a todos los que están escuchando y los que están conectados acá en el panel. Bien, primero, intensivistas, acá también está Tomás, que ha tenido su rol en las terapias intensivas del Hospital Muñiz, y el tema corticoide para los infectólogos tiene un significado y para los intensivistas casi siempre tiene otro, ¿no? La visión es muy diferente y los infectólogos en el 98% de las situaciones lo asociamos a mala palabra en nuestros pacientes. Esa es una realidad. Cuando uno charla coloquialmente con cualquiera, ponerle corticoides a una infección siempre nos da resquemor, y encontrarle el lugar que siempre se ha buscado, hace décadas que se ha buscado el rol del corticoide, principalmente en el paciente crítico, siempre genera conflicto. Una de las dificultades de encontrar el rol es que la dosificación y el momento de usarlo siempre es dispar en cualquier estudio. O sea, es muy difícil encontrar cualquier trial en una infección que sea homologable el tiempo de inicio, la dosis de uso, y particularmente en COVID. Cuando vemos las series de casos de cohortes en los que se ha usado corticoides, que no son muchas, son observacionales a la fecha, la dosis y el momento de inicio, particularmente el momento de inicio, es muy difícil de homologar. Es muy difícil de homologar. Lo que está claro por el mismo gráfico que comentaba Gustavo, que la mayoría lo vio, el de los 2 triángulos
enfrentados, donde en la primera fase encontramos la replicación viral y el efecto viral directo, en donde el tratamiento antiviral tendríamos que buscarle lugar, y la segunda fase es esta de la tormenta de citoquinas, que encontrar el momento en el que se desencadena y que podamos descartar otras cuestiones es complejo. ¿Qué se asocia a la tormenta de citoquinas de lo que tenemos en el día a día? Bueno, principalmente descartar una infección. Tengan en cuenta que la mayoría de los pacientes con COVID, con distrés respiratorio, terminan con una sobreinfección bacteriana de la terapia intensiva asociada por la dificultad del manejo en ARM. Entonces, en primer lugar eso, ¿sí? Ver realmente, como hablamos con los intensivistas, si es que vamos a hablar de tormenta de citoquinas o vamos a hablar de una sobreinfección agregada, es fundamental. Los parámetros que ya conocemos que se asocian, la ferritina elevada, aunque es un reactante de fase aguda, no solo se asocia a COVID, una ferritina mayor a 1000 es el punto de corte relativo, como todo en COVID, relativo. El dímero D elevado, la linfopenia masiva, incluso la relación de los linfocitos con neutrófilos es otro parámetro simple de utilizar para evaluar estos momentos. Y fundamental descartar la sobreinfección bacteriana asociada, ¿sí? Darle corticoides a un paciente con una infección bacteriana va a empeorar el outcome. Y hasta ahora la evidencia en todo lo que es COVID y en todo lo que es coronavirus e incluso en lo que es neumonías virales graves, el uso de corticoides está desaconsejado. En las fases iniciales esto tiene que estar claro puntualmente para charlar con nuestros intensivistas de que en el inicio de la infección totalmente desaconsejado, ya que incrementan la replicación viral, no hay outcome favorables en ninguna comparación y aparte prolongan la eliminación viral. También esto lo vemos con los inmunosuprimidos, el tema de que la excreción viral se prolonga cuando usamos corticoides en etapas tempranas. Luego, la discusión del corticoide en el distrés es una discusión que sigue en el día a día. Desde los trabajos de Meduri, para los que son intensivistas, y están los protocolos de Meduri, que incluso Meduri ha escrito un paper de opinión respecto a el estar a favor del uso de corticoides en el distrés por COVID. Esto bajo solo una experiencia de 60 pacientes en una de las series chinas observacionales, pero a modo de resumen y recomendación, los metaanálisis y las series de casos no demuestran que el uso de corticoides mejore la evolución de los pacientes con COVID, incluso en la fase de distrés. Lo que estamos seguros es que en un inicio de la infección no los vamos a recomendar y sí podemos discutir en ese día 10, en un paciente que incrementa la ferritina luego de estar relativamente estable, que incrementa otros parámetros inflamatorios, incluso la PCR o parámetros clínicos de inflamación, luego de una estabilidad en el cuadro y descartando la infección bacteriana, podemos discutir, insisto, discutir y charlar el uso de corticoides para evaluar el tema del distrés. Y asociado al corticoide son otros inmunomoduladores, ¿no? Que creo que abrió la puerta también Gustavo para hablar, el tocilizumab, que se ha hablado bastante, un monoclonal antirreceptor de IL-6. La IL-6 sabemos que se incrementa en el paciente crítico por COVID y por otras cosas, por sepsis también, no solo por COVID. Esto es algo interesante. Ojo, perdón que haga un paréntesis, pero ojo con muchas publicaciones que han mostrado hallazgos en el paciente crítico puntualmente, totalmente asociados a COVID, pero si ustedes se ponen a buscar sepsis, ex-sepsis severa o shock séptico, todos estos hallazgos ya estaban de otras patologías, ¿sí? Y acá hago el tema de la trombosis, por ejemplo, que mucho se ha hablado. La trombosis en la sepsis, si nosotros nos ponemos a hacer tomografía con contraste a un montón de pacientes con sepsis sin COVID, también vamos a encontrar trombosis, ¿eh? Así que, ojo claro, con por eso es importante lo que decías antes, y fundamentalmente en los pacientes estos graves que empeoran súbitamente en terapia intensiva, como tenés que tener muy en claro si no se agrega un shock séptico por una sobreinfección bacteriana, un TEP o alguna otra situación, un infarto, digamos, una situación adicional, además de que podría ser esta tormenta citotóxica, ¿no? Entonces, ¿cómo, con esta complejidad, cómo elegís los pacientes que vos eventualmente usarías tocilizumab, si es que pensás que podría ser una medida de salvataje en pacientes ya en situaciones que están empeorando, que pasaron ya 15 días, 20 días y habían tenido una evolución más o menos estable, a partir del 10º día, 12 días empiezan a empeorar y la situación cada vez se va complejizando. ¿Cuál crees que es el candidato ideal para uno estar seguro que
que no está metiendo la pata cuando sugiere evaluar si hay que usar o no usar esa droga como un compasivo. Bien, experiencia con corticoides tenemos, obviamente que experiencia con tocilizumab, baricitinib o cualquier inhibidor, ya sea del JAK o del IL-1 o IL-6, el que se les ocurra de ese estilo. La experiencia en Argentina es cercana a nula y en el mundo es baja, solo con series de casos y muy pocos de cohortes. ¿Cómo identificar a cuál de los dos? Primero, sin duda, como todo infectólogo, lo que hacemos en la terapia intensiva, descartemos foco bacteriano y sobreinfección bacteriana. O sea, un paciente que está 10 días ventilado en nuestra terapia y que el intensivista ve que dice si tiene la tormenta de citoquinas o no, bueno, veamos si tiene una sobreinfección bacteriana asociada como primer punto. Descartada la sobreinfección bacteriana y discutiendo si es una tormenta de citoquinas como única explicación, que seguramente no lo sea como única explicación, podremos discutir luego de esta primera fase de replicación viral si vamos a inmunomodular su inmunidad innata, y permítanme la referencia cíclica. Y sí tenemos que entender que cualquiera de estas cuestiones tiene mucha chance de incrementar la infección bacteriana. El tocilizumab mostró 16% de candidemia en la serie de casos, por ejemplo, ¿sí? Y son cosas que ni siquiera sabemos, o sea, lo usamos en pacientes reumatológicos que están muy estables, pero usar un inmunomodulador que va a dañar la inmunidad innata, ¿sí? En un paciente que está en terapia intensiva con múltiples dispositivos, tampoco lo tomemos a la ligera para nada con el tema de las sobreinfecciones. Y es algo que tenemos que seguir averiguando cómo viene. Insisto, tocilizumab, 16% de candidemia, y ni que hablar de infecciones bacterianas a futuro en la terapia intensiva. La verdad que recomendación por ahora dentro de estudios clínicos, como bien dijeron antes, no a la ligera, pensarlo muy bien, discutirlo muy bien. Con corticoide hay un poco más de experiencia en distrés, elegir bien al paciente, descartar infección bacteriana asociada, y que Gustavo no lo dijo, pero también agregar, porque él lo dice siempre en estas charlas que estamos teniendo, que hoy, buscando en el Clinical Trials, tenemos 1.300 trials, 750 de intervención y 350 reclutando a la fecha. O sea, la cantidad de información que en 3 meses podemos llegar a tener, o 4 meses de estudios realmente diseñados, a diferencia de los que venimos leyendo, puede ser mucho más grande y puede responder muchas de estas cuestiones. Resumiendo, y no me quiero extender, corticoides no de inicio, puede ser después del día 10, discutiéndolo y descartando infección bacteriana. Inmunomoduladores, por favor, solo dentro de trials. No sabemos efectos adversos, principalmente en el paciente crítico y de sobreinfección. Sí, menos mal que yo dejé las ganas de hacer terapia intensiva mucho tiempo atrás, porque es bastante complejo, ¿no? Ahora, la verdad que empecé con una enfermedad compleja, que ahora son 2 tratamientos y listo, y viven una vida normal. Yo hago HIV y eso realmente ahora se ha hecho una situación mucho más simple ahora. Pero bueno, tratando de volver un poco a los tratamientos, volvemos a la pregunta que había quedado colgada a Tomás, digamos. Habíamos dicho que estamos usando Remdesivir, no tenemos todavía en Argentina. Lopinavir tenemos y está disponible por ministerio. Ya saben todos que se autoriza y se entrega a través en todos los distritos. Pero también tenemos los antipalúdicos, también tenemos hidroxicloroquina. Antes de pasar de tomar, decirle solamente a la gente que empezamos tarde, así que vamos a seguir. Es una pena por los oradores, porque el que no haya almorzado vamos a tener que seguir un rato más. Así que la idea es seguir hasta las 16, si estamos todos de acuerdo, porque tenemos más de 700 espectadores que están todos muy contentos y poniendo muchísimos comentarios y tenemos muchas preguntas para hacer. Entonces era volver un poco a la hidroxicloroquina, si lo seguimos considerando, si manteniendo la precaución de los posibles efectos adversos que ya nos vas a comentar, y ustedes en la experiencia de Muñiz también, si lo están usando sola, si lo están usando combinada, en qué escenarios. A mí ya me llegó el delivery que mandó la SADI. Si a ustedes no les llegó todavía, reclámenlo, ¿sí? Porque... Sí, para que hagamos el brindis final, ¿no les llegó? No sabía que había brindis. No, para decir algo de los números que mencionó Javier, de la cantidad de trials que hay, eso corresponde a 130 drogas o combinaciones. Esos 1000 y pico de trials corresponde a 130 drogas y combinaciones según la industria farmacéutica mundial, que se agrupan en un conglomerado, y a la cabeza está China con 154 de esos trials. Y después hay, bueno, todo el resto hasta llegar a los 1000 y pico que vos mencionaste, por lo cual
Es impresionante, son números que por ahí cuando uno los ve la primera vez asustan y asombran por otro lado, al igual que en la misma cantidad de trials hay esta infodemia brutal de la que obviamente venimos hablando y somos víctimas de esa infodemia, pero si uno se corre un poquitito de todo lo que sea prensa gris o fake news y demás, recordarles que hace exactamente 18 días había 5.300 artículos en PubMed y hoy hay 10.500. En 18 días se ha duplicado, o sea, tiene una El aceleración. doubling time de los artículos es 10 veces más que el del 18 virus. días hay 10.500 artículos, desde carta al editor a artículos con 70.000 casos como el de los chinos. O sea, una variación brutal que digo, tenemos un serio problema porque en todo eso hay mucha data que se está contraponiendo en los resultados. En parte porque han tenido muy poco tiempo para los peer reviewers, salen en horas, en 12 horas, en 18 horas se presenta y sale un trabajo, con lo cual va a haber a futuro, para todos aquellos que hagan metaanálisis y hagan una selección de toda esta gran cantidad de publicaciones para darnos algo mejor que lo que hoy lamentablemente es muy inestable como información. De hecho, por ejemplo, yo quería comentar algo antes de hablar de hidroxicloroquina del Remdesivir, porque el trial famoso de 1062 o 1063 pacientes lo que demostró es que se acortaban 4 días el periodo de enfermedad. Claro. Pero con respecto a gravedad no hubo significancia, por lo tanto cambiaba entre 8 y 11 días, pero no era significativo. De mortalidad, claro, La mortalidad del porcentaje entre 8 y 11, pero no es significativo, que fue lo que llamó la atención. ¿Cuál es la desesperación en Estados Unidos y donde no debemos dejar de pensar en las cuestiones políticas? Yo por las dudas compré unas cuantas acciones de Gilead, ¿sí? Por las dudas, digo, aumentó $25 en un día cada acción de Gilead en la bolsa. Pero ahí hay una gran desesperación, porque si bien es cierto que es importante disminuir periodo de longitud de enfermedad, desde el punto de vista de la gravedad no hubo mejoría en la mortalidad, etc. Así que, me parece que seguimos con que... Sí, es como decíamos, hay que tener mucho cuidado porque se toman muchas decisiones con muy poca información, y ya lo habíamos visto antes que la FDA había autorizado la hidroxicloroquina en base a un estudio de 20 personas, ¿no? Bueno, respecto de hidroxicloroquina, que en general hoy es la forma farmacéutica que tenemos de accesibilidad en las farmacias. ¿Por qué se mantiene la hidroxicloroquina? No es por el paludismo. La Argentina es un país libre de paludismo ya hace 2 años y en los últimos 10 años no ha tenido casos autóctonos. Por lo tanto, no hay cloroquina como tal, lo que hay es hidroxicloroquina, y la hidroxicloroquina la mantienen los reumatólogos para tratar lupus, artritis reumatoidea, etc. A partir de los primeros trabajos que fueron chinos, pero también sin ninguna rama placebo, o sea, empezaron a utilizar hidroxicloroquina porque había antecedentes de su uso en otras patologías virales. Uno pensó inicialmente que tenía que ver con su capacidad inmunomoduladora, pero en realidad también tiene una acción antiviral porque altera la formación de los receptores en las células para el coronavirus. Esto es uno de los mecanismos por los cuales podría servir, como otras drogas que tienen que ver con un efecto antiviral de cientos de drogas que han demostrado en in vitro. En in vitro es una cosa, en in vivo es otra. Mi maestro decía que una cosa era 1 metro de tela y otra cosa era 1 metro de piel. Son dos cosas... Me hiciste asustar con la frase. A lo Pardo también, cosas bien diferentes, el in vitro y el in vivo. Porque yo sabía la del metro de tela negra. El in vitro y el in vivo, digamos, esa es la comparación histórica. Ahora, lo concreto... hoy a la mañana recibí por 2 vías, una por vía de Javier, gracias, te lo dije, y otra por vía de una de las tantas listas en las cuales uno está suscrito, el último trabajo que salió de hidroxicloroquina en New England, que salió ayer, y el último trabajo nos dice, señores, no hay diferencia entre usar o no usar hidroxicloroquina. Sobre 800 pacientes tratados con hidroxicloroquina y 500 sin hidroxicloroquina, un trabajo colaborativo entre Utah, Chicago, Florida y Harvard, que es quien larga esto, el Harvard School of Medicine. ¿Y qué nos muestra? Nos muestra eso.
¿Cuál es el problema? Que también tiene sesgo este trabajo publicado ayer en New England, que los pacientes en la rama de hidroxicloroquina eran moderadamente más graves que los pacientes que entraron en la rama placebo. Con lo tanto, que no hayas tenido mejor efecto, otra vez tiene un sesgo que no nos permite asegurar nada. Y esto ha ocurrido en otros trials usando hidroxicloroquina sola o asociada con acitromicina. De todas maneras, como mencionaba, creo que fue Gustavo, por ejemplo, en el modelo español. En el modelo español han estado terriblemente amantes de la hidroxicloroquina, a punto tal que, por ejemplo, la gente la ha tomado de manera espontánea, haciendo profilaxis, porque también los médicos han sido los que han recomendado profilaxis entre 5 y 10 días post-exposición con hidroxicloroquina. Entonces, esto ha generado autoconsumo, ustedes lo han visto en muchos periódicos en el mundo, que ha habido aumento de la patología cardiológica, fundamentalmente de arritmias, o gente que ha muerto con muerte súbita por la autoadministración ante el temor de tener COVID de hidroxicloroquina, una droga que puede generar alargamiento del QT, arritmias o muerte. Por lo tanto, debe ser monitoreado. Pero, ¿qué ocurre? Que en las dosis estándar del paludismo, por ejemplo, es muy raro, pero claro, nosotros tenemos una dosis máxima de 1800 miligramos en 3 días. ¿Cuál es lo estándar que hoy se ve con respecto al uso de hidroxicloroquina? Que sería una dosis de carga entre 600 y 800 y después 4 días más de no más de 400 miligramos día. Esto sería más o menos entre 2.200 y 2.400 miligramos totales, que no parece aumentar el riesgo versus los 1.800 del paludismo. ¿Qué ha pasado? También hemos tenido una desazón con las dosis más altas que han generado la suspensión de un protocolo en Manaus, en Brasil, donde hay gente amiga, como Marcus Lacerda, el director del Instituto de Medicina Tropical de Manaus, un médico eminencia, como viste, se usa mucho la palabra eminencia, pero es realmente uno de los capos mundiales de malaria. Y en la que hicieron, que era una rama con dosis habitual, no más de 5 días, versus una rama con 1.200 miligramos día durante 10 días, hubo una mortalidad brutal que obligó a suspender el protocolo. Y a punto tal que esto ha generado serios problemas legales en Manaus, y por otro lado la prensa amarilla ya ha mostrado las amenazas a los médicos responsables del protocolo. Por lo tanto, ha habido mucha locura, hay una evidencia totalmente confusa con respecto a hidroxicloroquina. Hemos visto lo de Didier Raoult de Marsella, que ha dado una manija brutal para el uso de hidroxicloroquina asociado a acitromicina, que es la que agarró Donald Trump para decir que la hidroxicloroquina era la panacea. Tenemos el trabajo de ayer, tenemos lo que pasó en Manaus. Señores, creo que lo que estamos diciendo, estimada Flor también, dije señores, y bueno, estamos todos ahí. Yo creo que lo que hay que hacer es volver a pensar que todo lo hecho hasta ahora tiene una falta de evidencia porque no estamos haciendo los trials que realmente coloquen la posibilidad de tener evidencia. La pregunta es, ya te dejo, Gustavo, la pregunta es, ¿cuál es el momento de intervención de cada una de estas drogas para homogeneizar la muestra de pacientes? ¿Cuáles van a ser los parámetros clínicos y de laboratorio para que el ingreso no sea un ingreso sesgado, que probablemente es lo que pasó en Harvard? Gustavo. Sí, Gustavo. Justamente, Gustavo, por el momento me interesa tu comentario también, porque me parece también que la hidroxicloroquina, por lo que decían antes, se está utilizando o se utilizó también en etapas de previas y preexposición o posexposición, ¿no? Pensemos entonces que nos está escuchando alguien que trabaja en un hospital público, privado, clínica, sanatorio y ve pacientes. Entonces, ¿qué le diríamos a la luz de la poca evidencia, que ya quedó bastante claro? Pero bueno, quizá nos están escuchando para que lo ayudemos a tomar decisiones. Exactamente. Lo primero, si tienen posibilidad de participar en un ensayo clínico, que lo hagan. Si Comentanos Solidarity también, Gustavo. Claro. La OMS diseñó un ensayo llamado Solidaridad 1. Hay otros que son 2 y 3, pero no son para tratamiento, son para diagnóstico y prevención. Y el 1 es un ensayo internacional de etiqueta abierta, aleatorizado, donde los sujetos recibirán remdesivir en dosis habitual, que en el país hoy no va a estar disponible,
y lo va a estar para el estudio, que ya estaría por empezar. La otra rama es lopinavir, ritonavir, en dosis convencional. La otra es hidroxicloroquina en una dosis bastante alta, no tan alta como la de Manaus, pero relativamente alta. Y la última es lopinavir, rito más 3 aplicaciones de interferón. La quinta rama es un grupo control, no placebo, porque es de etiqueta abierta, pero entendiendo todos que no hay evidencia, no deberíamos horrorizarnos porque tengamos un grupo que nos permita saber si alguna de estas ramas sirve. El estudio, como tantos otros, el de Remdesivir de Estados Unidos, de los 1067, son estudios adaptativos. Sabemos tan poco que pueden irse adaptando las ramas, las dosis, a medida que el estudio va aumentando. Solidaridad ya tiene enrolados unos 2.000 pacientes en el mundo, con Irán y Francia como los primeros 2 enroladores, y esperemos que Argentina en breve pueda compartir con ellos. Entonces, lo ideal al médico que nos está escuchando es decirle, ojalá que lo puedas enrolar en este estudio, o hay estudios locales diseñados que no empezaron con plasma de convaleciente, probablemente los haya con suero equino, con un diseño bastante parecido a lo que se hace con síndrome urémico hemolítico y tantos otros. Pero supongamos que no tiene ninguno de ellos, que la verdad, la realidad de hoy, es lo que le pasa a la mayoría de los centros. Mis recomendaciones en base a lo que hemos visto es tratemos solos a los severos y críticos, y probablemente más si son añosos, que tienen más riesgo de morirse, como ya sabemos, con la poca evidencia que tenemos. Severo, taquipnea más de 30, saturación menos de 93, PAFI menos de 300, o 50% de compromiso de los campos pulmonares. Y crítico es shock, RM o disfunción orgánica múltiple. El primero de los puntos. ¿Con qué? No tienen Remdesivir ni otras cosas. Bueno, las 2 drogas que hoy disponemos tienen estudios negativos hasta ahora. Lopinavir, rito, que es una posibilidad, pero sepamos que lo poquito que sabemos, los 199 pacientes de chino, no mostró beneficio. O hidroxicloroquina, que recién realmente lo revisó muy buen Tomás, y citó el artículo publicado ayer en New England, que sigue sin mostrar evidencia, pero que citó algún estudio tóxico. Por eso, insisto en primero no hacer daño. Volviendo, pero probablemente si ustedes les tienen que dar, o dar algo le vas a dar. Probablemente no daría las 2 juntas. Lopinavir va a aumentar los niveles de hidroxicloroquina. Y el riesgo de QT. Va a aumentar sus niveles con más riesgo de complicaciones. Una y otra diciendo, en la realidad. Si leemos lo que hacen los españoles, dan muchísimas drogas. Vemos lo que hacen los americanos o lo que hacen los canadienses, no es eso. Entonces, en realidad, todavía al no haber evidencia, nadie duda que a los pacientes HIV positivos con carga viral alta y menos de 264, todos le damos TMS, no hay discusión. La evidencia es muy fuerte. La discusión entra cuando no existe casi evidencia. Y siguiendo lo que antes, entonces le daría hidroxicloroquina en dosis no demasiado altas o lopinavir rito. Pero si puedo participar en un estudio, lo mejor. Compasivo. Lo que recién decía Tomás, que me parecía muy interesante, claramente lo de Remdesivir, el beneficio es marginal, porque 31%, 11 de los 15 días mejoría clínica, es decir, 4 días antes mejoraron, pero sin diferencia significativa en mortalidad, fue una tendencia. Pero miren esto, tengo acá a mi izquierda los números. En el estudio de Remdesivir, el americano, la mortalidad fue 8% en el grupo Remdesivir, 11% en el placebo. En el estudio de Remdesivir de los chinos, fue 13% en el grupo de Remdesivir, 14% en el grupo placebo. En el de Caletra, fue 19.2 en el grupo placebo, 19.2 en la rama Caletra y 25 en placebo. Entre 8 y 25. Es una diferencia que muestra que todavía estamos hablando de poblaciones probablemente muy heterogéneas, porque 25% es 3 veces la mortalidad de 8. Entonces, creo que, como dice un amigo mío platense, el doctor Amadeo Esposto, todo lo que es para tratar esto está flojito de papeles. Javier, ¿vos levantabas la mano? Sí, igual era agregar era lo que acabas de decir al final. Agrego, no olvidarse, lo digo por la defensa un poquito del lopinavir, ritonavir, todavía, al margen de que la mayoría randomizado le ha bajado el pulgar, pero ese 19 versus 25 y usado al día 13, pacientes. Al día 13 y al día 13 del inicio de los síntomas, que no es donde los quisiéramos usar. O sea, todavía falta, pero quiero decir, ojo con ese dato que muchos sé que lo dejaron de usar por el trial de New England. Pero ponía el punto de la potencial... Quería decir algo, Omar. Avanza, vamos. No. 2 cosas, porque se me estaban confundiendo los orígenes de los trabajos, que el de hidroxicloroquina es de Nueva York, de Columbia, ¿sí? Y todos los autores que yo mencioné era para
terminar de decir que otra droga, que hay un trabajo dando vuelta pero que no terminó de ser publicado. Son esos trabajos que ahora aparecieron muchos, que son prepublicaciones. Preprint. Sí, los preprint, que es el de ivermectina, que es realmente bastante medio mágico. Esos son los 4 lugares que yo mencioné, Florida, Chicago, etcétera. Ese es el de ivermectina que no terminan de publicarse, ¿sí? Por lo cual tenemos que agarrarlo con muchas pincitas, pero que muestra una letalidad diferente, brutal entre ivermectina versus no ivermectina. Es decir, lo estándar con ivermectina, lo estándar sin ivermectina, ¿sí? Pero bueno, no está publicado. Ivermectina es una droga que ha demostrado justamente in vitro muy buena acción antiviral y que dentro de lo que es las que vienen desde el palo de la parasitología y la medicina tropical, ivermectina va a ser una droga que va a comenzar un ensayo acá en la Argentina a través de Alejandro Kroleviecki, que ya ganó un subsidio de MINCIT, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y que bueno, nos va a demostrar a ver si lo que ocurre a nivel in vitro se ve después en los pacientes y de alguna manera en el medio quedaría por ahora un trabajo que por alguna razón no salió del preprint. Pero quería aclarar que los orígenes de los autores eran esos cruzados. Sí, ya nos quedan en la última media hora y tenemos muchísimos comentarios. Dale nomás. Y entre los comentarios quiero resaltar uno de Pedro Can, que nos está viendo y que nos pide que recordemos que Remdesivir es endovenoso, ¿no? A diferencia de las otras medicaciones, por lo cual su uso en etapas tempranas genera o impone una complicación. Y cuando hablamos de uso de etapas tempranas, tenemos también la posibilidad de esto de lo que decíamos antes de las drogas como profilaxis, preexposición o posexposición. En posexposición en MERS, el opinavir anduvo bien, no se ha evaluado todavía el resultado. Mucha gente usa hidroxicloroquina también en pre y en posexposición. Y antes de comentar del potencial impacto, quería preguntarle a Florencia si con lo que estuvimos viendo que pasó, por ejemplo, ayer en los barrios carenciados, si no serían poblaciones cerradas eventualmente susceptibles de utilizar o en los cuales realizar estudios de profilaxis posexposición. ¿Por qué? Porque ayer escuchaba en la televisión que había habido una tasa muy alta de positividad entre los convivientes o en el barrio en sí mismo, muy diferente de las tasas que se habían visto en las estaciones de tren. Entonces, creo que vos por ahí tenés acceso a información más reciente de cómo fue el operativo y cómo vino los resultados. Me parece importante poner en contexto, nosotros sabemos que a nivel general, a nivel país, tenemos un porcentaje de positividad que está entre el 8 y el 9%. ¿Esto qué significa? De cada 100 personas que se testean y que tienen criterio de caso sospechoso, hay 8 de cada 100 que son positivas. Esto es a nivel general. ¿Qué pasa en los barrios populares y en las villas? Ese porcentaje, que era 8 de cada 100 en población general, en estos lugares está cerca del 60%. ¿Qué significa? El 60% de los testeos con PCR dan positivos. No significa que el 60% de las personas que viven en estos barrios tienen COVID-19. Esto hay que aclararlo. Estamos hablando de porcentaje de positividad. Y lo que se está haciendo es ir activamente, puerta por puerta, casa por casa. Se le hace un interrogatorio a los que viven en cada casa para buscar síntomas compatibles. Y aquellos que cumplen con el criterio de caso sospechoso, se les hace el hisopado. Entonces, por ejemplo, en el día de ayer, en el barrio Mujica, se relevaron 39 hogares, 168 personas, se hicieron 57 hisopados, de los cuales 12 dieron positivos, 7 negativos y 38 están todavía en análisis. Pero cuando nosotros vemos los números generales, vemos, por ejemplo, que en la Villa 31 hay 333 casos, en la 1114 hay 105 y en el resto hay 36. Hay 470 casos y lo importante es estos casos detectarlos tempranamente y aislarlos tempranamente. Ustedes habrán visto tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la provincia, como en otros lugares, que se están acondicionando lugares intermedios, ya sea gimnasios, clubes, con camas para aquellos pacientes que tienen un cuadro leve, que por su cuadro clínico no requerirían una internación,
pero que necesitan estar aislados porque está visto que el aislamiento es más efectivo cuando se hace realmente en un lugar fuera del hogar, porque si no hay mucho contagio entre los convivientes. Entonces, en concreto, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 30% de los casos corresponden a casos en los barrios populares. Y lo que más preocupa es que este incremento se dio sobre todo en las últimas 2 semanas, por eso se está haciendo una estrategia de ir activamente a buscar los casos para hacer un aislamiento temprano. Entonces, es fundamental en este tipo de situaciones donde hay por ahí situaciones de hacinamiento o conglomerados. Lo mismo sucede con los geriátricos y las cárceles, donde hay que poner especial hincapié en todas las medidas de prevención, del lavado de manos, por supuesto que fue un problema. Hubo muchos de estos barrios que estuvieron sin agua, lo cual es inadmisible en el contexto de que le estamos pidiendo a la gente que se lave las manos, pero es fundamental las medidas de prevención, el diagnóstico y el aislamiento temprano, y probablemente alguna de estas estrategias que vos recomendás habría que analizar si no sería conveniente en este contexto. Sí, con una investigación, ¿no? Porque no, como decíamos antes, no hay ningún resultado. En este momento no hay ninguna indicación de profilaxis PE ni posposición porque no hay estudios, pero son escenarios interesantes para promover algún estudio. Y otra cosa respecto a lo que decían de los tratamientos, e incluso también con esto, nosotros habitualmente estamos acostumbrados a que cuando nos llega un paper ya pasó por muchos filtros y sabemos que dentro de todo va a ser algo bastante serio. Revisado. Por lo menos revisado. Ahora lo que pasa es que parece que ese filtro no está, o está mucho a menor cantidad. Exacto. Entonces nos llegan gran cantidad de papers que no, digamos, que no necesariamente todo el mundo tiene la capacidad de interpretar esos resultados de manera correcta, e incluso pasa muchas veces que hay periodistas que lo pueden llegar a publicar de buena fe, porque por ahí quieren dar una noticia, pero en muchos casos cuando no se trata de periodistas científicos que sabemos que tienen las herramientas para poder interpretar esta información, a veces se le puede dar una información falsa a la gente, no a propósito, pero digo, es importante manejar con cuidado esta información porque la gente está muy esperanzada con algunas cosas y tenemos que ser cautelosos en este punto. Ok. ¿Algunos comentarios? Si no, paso a algunas preguntas que ya tengo en lista. Es muy difícil para mí intentar mirar tantas preguntas seguidas que hay. Hay, por ejemplo, tanto como Pablo, Eduardo y Yara preguntan por los hallazgos del ibuprofeno inhalado. Si el estudio pequeño que se hizo en Córdoba, que no está publicado, al menos no hemos visto la información, pero que podría haber tenido algún efecto. ¿Alguien quiere hacer algún comentario al respecto? Yo solo vi noticias publicitadas en diarios, no ningún acceso al racional. Ah, ok. Lo mismo, Okay. Que no hay, lo que nos ha llegado es solo desde vías informales, ¿no? No hay vía formal todavía como para poder dar una opinión ni de la metodología, ni de la selección de pacientes, e incluso la descripción exacta de los outcomes. Yo esperaría... Sí, sería muy bueno tener más información. Aparentemente la solución tiene efecto viricida y ha tenido un clearance viral rápido en 2 pacientes en uso compasivo. Pero bueno, vamos a tener que, como todo, ver nuevos estudios. Javier, preguntan también aquí sobre la posibilidad de infarto en personas en terapia intensiva, de episodios cardiovasculares y el momento exacto para empezar a anticoagular. Infartos, primero que las trombosis que se vieron asociadas a COVID, justamente infarto, o sea, trombosis coronaria fue muy bajo, o sea, no, a diferencia de stroke cerebrales o trombosis venosa profunda, incluso TEP, que son los que más se han visto, el tema de la trombosis coronaria fue muy, muy bajo, y quiero insistir con que todavía que esto sea asociado a COVID, al margen de que la tendencia de las publicaciones fue hacia ese lado, todavía en total discusión, O sea, no hay ninguna diferencia demostrada con contundencia de que otra infección, incluso influenza, incluso sepsis de origen bacteriano, tenga menor incidencia de complicaciones trombóticas. Luego, la eficacia de anticoagular o no anticoagular es otra discusión.
hoy tampoco está comprobado que a los pacientes anticoagulados les haya ido mejor. Hay una tendencia a hacerlo basados en el dímero D, pero la eficacia concreta, como venimos diciendo, no está. Así que a seguir en discusión sobre el tema. Ok. Florencia, acá me preguntan también sobre cuál es el mejor momento entonces para el retorno a las empresas de personas que han tenido COVID y han sido dadas de alta del hospital. ¿Qué se le debería exigir? Bueno, a ver, nosotros sabemos que hay diferentes criterios de alta, lo que es el alta hospitalaria, y en Argentina, digo, por si nos están viendo de otros países donde no es así, en Argentina se requiere tener PCR negativa para considerar el alta definitiva de un paciente. El momento ideal para hacer esa PCR está en discusión, porque lo que se ve, y ahora por ahí Tomás nos puede agregar un poquito los números, es que al día 10 la gran mayoría de los pacientes todavía tienen PCR positiva, y por eso es que tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires la PCR de alta se deja para el día 21, donde la gran mayoría de los pacientes ya negativizaron. Se supone también que a más gravedad del cuadro hay más persistencia, digamos, de la PCR positiva, mayor expresión viral. Pero tampoco se sabe, vieron que hay algunos casos, hay reportes de casos que tienen muy prolongada la PCR positiva, ya con una recuperación clínica completa, y tampoco se sabe cuál es el significado, si esos no son fragmentos de virus, pero que no tienen, digamos, una capacidad infectiva. Entonces, en esto, lo que hoy sí se considera para el alta definitiva, más allá de, obviamente, la pirexia, la resolución del cuadro clínico, es tener la PCR negativa, que para el día 21 en la mayoría de los casos ya está, aunque no sé, Tomás, si querés compartirnos los números del Hospital Muniz, hay todavía un porcentaje que siguen con PCR positiva el día 21. Sí, no son números muy voluminosos, pero a 14 días más de la mitad de los pacientes les daba positiva la PCR. Por eso se pensó que hacer a 14 días el control, y esto se extrapoló un poco a la ciudad también, era malgastar un recurso, recordando que el precio de costo para el Estado para una PCR está entre 2.000 y 2.500 pesos argentinos. Digo, no es un estudio que aparte demora varias horas, que requiere de personal, del equipo, y termina teniendo un costo importante. Por lo tanto, viendo que más del 50%, a pesar que la muestra era chica, se decidió llevarlo a 21 días. Como dijo Florencia, todavía hay un porcentaje, y tenemos pacientes a 48 y 52 días positivos esta semana todavía. Ahora, ese shedding, esa excreción viral prolongada, los coreanos, no sé si fue este principio de semana o el fin de semana pasado, el CDC de Corea sacó un posicionamiento en el cual ellos, a partir del día 21, las PCR positivas las consideran que son solamente polvo genómico del virus, del SARS-CoV-2, en función que la vida media de las células epiteliales del aparato respiratorio está en términos de unos 3 meses. Por lo tanto, recordando que en esas células hubo replicación viral, la posibilidad de tener fragmentos del ARN puede ser la única causa para ellos, puesto que hicieron en un número muy reducido cultivos que dieron todos negativos después de 21 días con ese polvo viral, digamos, de alguna manera. De todas formas, yo creo que sería bueno poder seguir haciendo nuestra propia experiencia con pacientes, poder hacer alguna rama con todo lo difícil, hace falta BCL4 o un 3 optimizado para poder hacer cultivos virales, para saber a ver qué resultado hay entre la positividad de la PCR versus cultivos virales por ahí con un punto de corte mayor a 21 días. Se me ocurre. Déjame agregar una cosita más, que es que hace un par de semanas tuvimos webinar con México y con Chile, y nos contaban, por ejemplo, que en Chile a los 14 días del inicio de los síntomas consideran a los pacientes de alta. Por eso cuando nos preguntan y nos piden comparar a los países entre sí, hay que tener mucho cuidado, porque digamos, los criterios de definición de caso sospechoso y los criterios de alta son diferentes, y obviamente que si vos considerás que a los 14 días el paciente ya está de alta y ya está recuperado sin hacerle PCR, vas a tener una proporción de pacientes dados de alta mucho mayor.
Entonces digo, tener cuidado también cuando comparamos entre países que estemos hablando el mismo idioma, porque si no puede ser un poco complejo. Sí, recordando que vos vas a tener diagnóstico de ingreso de paciente en función de tu número. En España, Barcelona o Madrid dejaron de hacer diagnóstico siquiera de diagnóstico inicial de COVID en función de la marea de pacientes que tuvieron. Con mucha más razón no vas a poder tener diagnóstico de salida. Por eso lo que vos planteás es, a partir de la combinación de tener por lo menos 3 días de estar asintomático el paciente y haber llegado como mínimo a 14 días después de inicio de fecha de síntomas, considerarlos curados. La pregunta es, ¿qué hacemos si es este personal de salud con esa persona? Valga la redundancia. Claro, yo creo que ese es el punto y es un punto que gatilló ahora un montón de preguntas en el chat, porque justamente hay muchos países y distritos que tienen su protocolo de evaluación a los 14 días, como dicen las recomendaciones nacionales. Sí. Y que también puede ser lógico porque entonces vos si tenés una negativa y la repetís, si tenés 2 negativas después de 14 días ya acelerás el retorno del personal que tiene 2 PCR negativas. Ahora, si no tenés la PCR negativa al día 21, esa persona no debería reintegrarse por las dudas, al menos, no sé, es mi opinión personal, al ámbito laboral, sobre todo si es personal de salud o personal de geriátrico o de instituciones cerradas, por el riesgo de no estar seguro cuál es realmente la evidencia de que la PCR, si fuera positiva, no tiene transmisión, ¿no? No tiene riesgo de transmisión. No podemos estar seguros, igual recordemos que en el caso del personal de salud, si se corrobora que es un contacto estrecho, y esto está bueno hacer un punto en esto, que es que hay definiciones de contacto estrecho, no implica que en la clínica que trabajo en un caso hay, digamos, los criterios, todos los que nos están escuchando lo saben bien, de contacto estrecho, pero si hay un contacto estrecho, está indicado el aislamiento por 14 días y la PCR en esos casos se hace al día 12, pero siempre igual hay que completar los 14 días de aislamiento. Y también de recordarle a la gente que hay muchas preguntas sobre por qué no usar directamente entonces IgG, o qué se sabe del aumento de la inmunidad, o qué se sabe de la inmunidad post-infección. Hay varias gente que preguntó, pero también recordar que la IgG empieza a aumentar a partir del 7º, 8º día, pero que la PCR puede ser positiva hasta los 14, 21 días. Entonces hay una superposición ahí que uno no puede asegurar que por tener una IgG positiva el paciente ya está curado. Es que o ya además, no transmite, ¿no? Además, Omar, a partir del 7º día empieza a subir, digamos, la IgG y la IgM. Si nosotros hacemos estudios que detectan IgG o IgM, podemos estar tanto al 8º día como al día por ahí 25, ¿sí? Entonces, por eso es que hacemos hincapié que para el diagnóstico de infección aguda, lo que sirve es la PCR, digamos, porque es lo que sabemos que tenemos la presencia, digamos, y esto haciéndolo en un paciente con síntomas. Por eso hago mucho hincapié en esto, ¿sí? Recordemos también que la PCR, si se hace en forma muy temprana, puede dar negativa sin serlo, ¿sí? Puede dar falso negativo. Un comentario, Omar, con respecto al otro test, que es la IgG, al cual ya Florencia hizo este comentario que yo quiero ahondar, y ella dejó claro que la IgG sirve fundamentalmente para estudios de seroprevalencia. Pero es interesante tener en cuenta esto. Primero, que hay test de distinta calidad, todo esto es nuevo, y desde el Mount Sinai en New York es donde han diseñado una de las mejores formas de detectar IgG, y ellos analizan que muchos otros laboratorios hicieron algunas con baja sensibilidad. Lo primero, que no es del todo fácil y que hay distinta calidad de IgG. ¿Qué quiere decir tener IgG positiva? Si realmente es específica, que esa persona estuvo previamente en contacto con el virus. ¿Para qué nos sirve? Bueno, hay algunos estudios poblacionales hechos, una ciudad pequeña en el norte de Italia que mostró 11% de seroprevalencia, otra ciudad pequeña en Alemania con 14%, o alguna comunidad de New York donde mostró hasta un 25%, y habla que hubo mayor o menor circulación del virus. En la gente que bajó del tren en Constitución, en 400 o 500 muestras, vimos que ninguno había tenido contacto. Pero lo que está claro, y quiero reforzar lo que antes dijo Florencia, tener ese IgG no nos habla de lo que Chile o Alemania han llamado pasaporte inmunológico. Hay infecciones, como el sarampión, quizás es el ejemplo más claro, que una vez que se tuvo, el anticuerpo se protege. Las infecciones virales tienen respuesta celular, humoral y celular, porque también la inmunidad celular tiene mucho que ver.
Con SARS... Claro, de hecho la sífilis te da anticuerpos y podés tener sífilis. Es bacteriana, es cierto, pero las virales también hay estudios de coronavirus que hicieron con los otros coronavirus. Claro. El 99, por ejemplo, rechallenge y reinfección. Primera cosa. En el SARS de 2002 midieron IgG a largo plazo. Nosotros acá no podemos hablar de largo plazo porque el virus antes de ayer cumplió 4 meses, es un virus bebé. Entonces, y veían que había pacientes que el 30% el 6% tenían niveles detectables y el 30% en poco tiempo tenían niveles muy bajos. Si una persona que tuvo COVID-19 está expuesto no a volver a tenerlo, no sabe. Puede servirle a alguien hacerse una IgG para decir, yo estuve en contacto, pero eso no quiere decir, yo no voy a tener nunca más, hasta lo que sabemos hoy. Por supuesto que todos quisieron poner todas nuestras fichas a que sea así. Podemos hacer mención del estudio COVID-AR-IgG que, digamos, ustedes habrán visto en las noticias, que es un test serológico validado y ya aprobado por ANMAT, que lo que permite es medir el nivel de anticuerpos. ¿Sí? Requiere una extracción de sangre, pero permite medir el nivel de anticuerpos, que como dato importante cuesta 1/10 de lo que salen los test importados. Digamos, me parece que es muy importante porque es hecho en Argentina, ¿sí? Así que esto es algo para valorarlo, que es muy importante de tener el Ministerio de Ciencia y Tecnología, porque esto fue parte de un proyecto que salió de allí, así que no quería dejar el tema sin hacer mención a esto. Sí, yo diría que hay que recordar que la que está a la cabeza es Andrea Gamarnik, premio L'Oréal, una de las mejores científicas del mundo en los últimos 10 años. Y su equipo, por supuesto, porque como ella dice, sin el equipo hubiera sido imposible. Muy bien. Sí, yo creo que gracias a todo este comentario está claro que las inmunoglobulinas M, la G, los test serológicos tienen un rol en entender un poco por dónde va la epidemia, pero para el paciente individual, por todas estas dificultades que tiene, que no sabemos si son o no IgM o IgG o anticuerpos neutralizantes. Hay estudios donde muestran que incluso el aumento de los 4 veces el título no se presenta, no es el parámetro normal que se presenta para otras enfermedades, así que tampoco hay que esperar ese aumento como un diseño. Hay muchos casos de PCR positiva con serologías negativas al inicio, entonces hay que esperar un poco más que decante la información para poder utilizar estas pruebas como diagnóstico, pero sí que pueden ser utilizadas para fines epidemiológicos en los grandes, en situaciones, digamos, de brotes que se pueden dar alguna idea de cómo va la situación en ese lugar. Yo creo que tenemos que ir cerrando, así que les doy un par de minutos a cada uno para que hagamos algún comentario especial. Hay un montón de... Y recordar, o al menos que no tenemos ninguna información, porque hay 4 o 5 preguntas más sobre ozono, vitamina C endovenosa, la BCG, digamos, no hay ninguna evidencia que sostenga ninguna de estas 3 intervenciones y les paso a ustedes entonces como para que vayamos redondeando de a uno y ya nos vamos despidiendo, que son las 4 y hemos sostenido más de 700 oyentes durante toda la conferencia. Gustavo, ¿querés empezar? ¿Cómo no? Yo voy a hacer un comentario en relación a lo que yo fundamentalmente hablé y es a que no se desesperen porque cuando tengamos un caso haya que ponerle ya un tratamiento específico porque quedó bastante claro que no hay ninguna evidencia que sostenga ninguno de los tratamientos que hoy podemos disponer en Argentina. Traten de participar en sus centros en algún ensayo clínico, pero no se asusten. Si ese ensayo clínico es de buen diseño, por lo tanto tiene un grupo control o placebo, porque ese será el único camino de que podamos saber cuáles son las drogas que funcionan o no. Y digo esto porque sé que para muchos centros es una preocupación que un estudio, por ejemplo de Solidaridad, 1 de cada 5 pacientes vaya a lo que es estándar de cuidado, pero que no incluyen drogas antivirales. Ninguna todavía ha demostrado eficacia y la única manera de demostrarlo es a través de ensayos con grupo control o placebo. Así que los invito a que a todos los que puedan participar de ensayos de investigación, que ya hay una serie importante de ensayos internacionales y diseñados localmente, lo hagan para que podamos tener algún webinar en un futuro no muy lejano, dando algún dato que sea un poquito más sólido que decir que el Remdesivir, droga que, como dijo Pedro, es endovenosa,
2 dosis iniciales el primer día, después una dosis de 100 miligramos durante 9 días más, seguramente va a ser costoso y además tenemos accesible, que solo logró disminuir en un 31% de evolución, el tiempo a la mejoría clínica, 11 días versus 15. Necesitamos drogas que sean eficaces y eso lo sabremos con ensayos clínicos. Javier. Bien, también en lo referente a lo que hablé yo, también agregar, no quería olvidar, no lo mencionamos para que no quede afuera parte de la charla de hoy, tanto los trials como la posibilidad de el uso de plasma de convaleciente, ¿no? Que ya se ha hablado bastante, no dejar de tenerlo en cuenta. También hay estudios en Argentina al respecto y grupos de investigación al respecto. Antitormenta de citoquinas o como inmunomodulación, una droga conocida como la colchicina, también con estudios en Argentina. Para que tengan en cuenta, el doctor Gonzalo Corral, miembro de la SADI, también a cargo del grupo en Argentina, que también está José María Milló de España, con el tema colchicina, así que tener en cuenta que hay opciones para participar y para seguir aportando datos a conocer algo de evidencia concreta al respecto y no hablar de cuestiones anecdóticas. Y respecto, insisto, a lo que yo hablé, equipo multidisciplinario, lo venimos nombrando cada vez que charlamos, o sea, no el infectólogo solo, no el intensivista solo, no el internista solo, equipo multidisciplinario siempre me olvido de alguno y después me retan cuando terminan la charla, pero los microbiólogos, los enfermeros, los kinesiólogos, el intensivista que está ahí encima del paciente y del respirador, experiencia en distrés, colabora con esto un montón. Le pongamos lopinavir, hidroxicloroquina, ivermectina, colchicina o corticoides, pero que tiene experiencia en el buen manejo de un distrés, tiene un plus con esto, así que trabajar en equipo, confiar en el que tenemos al lado también para el abordaje de este paciente que tan poco conocemos por ahora. Así que bueno, gracias por escuchar. Tomás, y dejamos a Florencia a cerrar. Sí, apoyo lo que han dicho los colegas, con mucha cautela con todo lo que vamos leyendo, como estuvimos mencionando, la duplicación de trabajos tiene algo inusitado en la bibliografía mundial científica, entonces hay muchísima cosa que seguramente ya está perimida, otra que va a estar perimida, por lo tanto, no se agarren a ningún resultado de manera inequívoca porque rápidamente puede ser contradicho eso por otro trabajo. Recordar que estamos viendo solo la primera ola, probablemente según todo lo están mencionando, así que vamos a tener que seguir empapándonos sobre la evolución y la nueva evidencia para una enfermedad que posiblemente la tengamos durante mucho más que 1 o 2 olas. Y para terminar, una cosita, porque esto también puede ser parte de lo que nos ocurra, y por eso también lo que mencionamos de los resultados serológicos, con los coronavirus endémicos, los estacionales de todos los años, hay un trabajo del año pasado, justo anterior a la salida del SARS-CoV-2, muestra que duran muy poco los anticuerpos contra los coronavirus estacionales, y eso se ha comprobado incluso en un trabajo muy bien hecho, publicado, y justamente antes de esto, que hay reinfección en la misma temporada invernal por la misma cepa de coronavirus estacional. Por lo tanto, este es un coronavirus. No sabemos si no se va a comportar de manera similar con alguna pequeña data que ya está dando vuelta. Así que tenemos que seguir viendo claramente cómo evoluciona el conocimiento. Gracias. Flor. Bueno, muy cortito, simplemente agradecerles a todos por estar y a la SADI por la invitación. Recordarles entonces que tenemos una definición de caso sospechoso, que la definición es dinámica, que fue cambiando y que se fue ampliando en base a las nuevas evidencias y a los nuevos síntomas, que en situaciones de poblaciones más vulnerables como son las villas o los geriátricos, hay que tener más sensibilidad en el diagnóstico y hacer búsqueda activa de los casos, como se está haciendo en este momento en los barrios más populares, para encontrarlos, aislarlos, digamos, tempranamente y separarlos del resto de la gente para evitar, digamos, la transmisión del virus, y que recuerden que entonces usamos más que nada la serología para
estudios de cero prevalencia, estudios epidemiológicos, pero que al día de la fecha no tenemos certeza que tener una IgG positiva confiera protección contra futuros virus. No sabemos si una vez que esté la vacuna contra el coronavirus vamos a tener que vacunarnos todos los años porque va a haber diferentes cepas circulantes. Es una posibilidad. Todavía tenemos mucho por aprender, así que ahí estaremos actualizándonos y tratando de transmitir. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera agradecer también a todos ustedes, agradecer también cerrar recordando de que solamente, digamos, de que seguimos en fase de contención, de que seguimos siendo un país con un número bajo de personas y eso ha sido solamente gracias a que se han infectado poca gente por las medidas de aislamiento y distanciamiento y que hay que tratar de continuar a pesar, digamos, aún en situaciones en las que se puede retornar a algunas actividades, seguir manteniendo la distancia es crítico, seguir manteniendo también la licencia obligatoria para las personas de alto riesgo, que son las que más riesgo van a tener de complicaciones, también es importante sostenerlo. Y también cerrar diciendo de que esto ha sido gracias a la identificación de las personas, el aislamiento de las personas y la búsqueda de sus contactos, que son 3 tareas que ahora hay que reforzar más que nunca, porque ahora estamos, digamos, en una situación en la que posiblemente podamos tener mayor riesgo de transmisión. Entonces, si logramos frenar todos los focos e identificarlos rápidamente, vamos a poder intentar lograr que la infección se localice o la enfermedad se localice en muchos lugares. Cierro también agradeciendo a todos los que participan y en el chat, a Gustavo Caspara, que nos recuerda también la importancia de contar en el equipo de salud con los psicólogos, agradeciendo a la gente de Congéneros, una asociación de psicólogos que se ha puesto a disposición a todos los socios de la SADI de que tengan síntomas de ansiedad o síntomas o depresión en el manejo de esta respuesta. Recién estamos en el inicio, ¿no? Digamos, todavía falta realmente el impacto grande que vamos a ver, ojalá no lo veamos. Entonces, tener en cuenta, identifiquemos individualmente cuando necesitemos llamar o solicitar ayuda. Y agradeciendo a Adrián y a Diego por el apoyo técnico y le paso entonces ya a Diego para que cierre y agradezca a los colaboradores y a los sponsors. Muchísimas gracias a todos, nos vemos. Contarles que la semana que viene inauguramos lunes y miércoles webinars también, además del viernes y del sábado, para temas específicos que ya Diego nos puede contar también. Muchas gracias. Sí, claro, Omar, gracias. Lunes, temas de COVID y vacunación. Miércoles, temas de COVID y VIH. Y viernes y sábados con la misma temática que hasta ahora. Los hemos escuchado muy atentamente. Pensaba en 2 certezas. La primera, no hubo catering. La segunda, esta charla está grabada, como todas las charlas que hacemos, con lo cual lo pueden compartir con sus amistades, con sus personas de interés, volver a ver también si lo desean, porque allí quedará en nuestras redes sociales. El agradecimiento a la Red Argentina de Periodismo Científico, siempre están allí hablando de la información que necesitamos y del periodismo responsable que ustedes como expertos también necesitan. Entre ellos estuvieron muy activos esta tarde siguiéndonos Florencia Gunzolo de Clarín, Celina Abud de Ámbito, Valeria Román de CNN Radio, Federico Cuxo, Cecilia Castañón, y obviamente agradecer el patrocinio de este encuentro, que es el laboratorio Janssen. Será, si todo sale bien y si ustedes también lo desean, hasta el próximo encuentro. Gracias enormes a nuestros profesionales, gracias a los que nos acompañaron esta tarde. Que tengan un buen día. Adiós, gracias. Que estén muy bien. A comer. Eso. Chao a todos.